Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La Comisión de Constitución del Senado aprobó en particular el proyecto que busca permitir un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. De este modo, el texto quedará en condiciones para ser ya estudiado y votado en la sala a partir de las 9 de la mañana de este jueves, ahora ya. En la comisión, los parlamentarios ratificaron la universalidad del tercer retiro, rechazando las indicaciones que establecían que solo podrían retirar fondos de las AFP quienes hayan perdido su trabajo. No, universal. Además, ratificaron que se podrá hacer un retiro de rentas vitalicias. Retiro es una forma, retiro se le pone porque la verdad es que no es que haya fondos. Los fondos de los pensionados que utilizan ese método es que se le entrega a una compañía de seguro todo lo que tiene acumulado y a cambio las compañías de seguro vitaliciamente le van entregando una cantidad de dinero. Ahí hay una complicación de cómo se va a resarcir a las compañías de seguro. Pero en fin, eso tendrá que verse. Confirmaron que los retiros no tributarán a aquellos que saquen dinero. Sin embargo, si bien la Cámara de Diputados estableció que el pago del retiro se hará en 15 días hábiles desde que se realizó la solicitud en la AFP, ahora se estableció que serán 30, no 15, 30 días corridos, ampliando así el plazo. Y esta es parte de una de las peticiones que hizo la Superintendencia de Pensiones. Vamos a la mesa. No solo el retiro del 10%, el tercer retiro del 10% de las AFP es cuestión de materia de discusión, debate parlamentario y político en general. También lo es un anuncio de acusación constitucional que se haría en contra del presidente Sebastián Piñera, el segundo en su mandato, en este segundo mandato. El primero no prosperó. El segundo que se haría, pero todavía no se presenta, sino que está estudiándose y ya hay bastante manifestación de los propios parlamentarios, de los partidos políticos, de los candidatos presidenciales, si apoyarían o no apoyarían una acusación de este tipo. Vamos a conversar con Jaime Mulet, que es diputado, que es además presidente del Partido Regionalista Verde. Jaime, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias a usted. Jaime, partamos por el 10%, pese a que ha sido bastante ya debatido y conversado, pero está llegando a una fase final desde el punto de vista legislativo, porque puede tener un revés si es que en el Tribunal Constitucional así se determina. ¿Cómo lo ve usted el trámite legislativo por ahora? Bueno, el trámite legislativo, la impresión que tengo con bastante certeza es que se va a terminar aprobando en el Senado el día de mañana. Tú das cuenta ahí de que se aprobó ya en particular en la Comisión de Constitución, de manera que va a la sala. El Senado ha apurado este trámite, ya las discusiones se han hecho en los otros retiros y yo creo que mañana va a ser aprobado en el Senado, es lo que todos nosotros prevemos. El punto es si se aprueba por amplia mayoría o más justa o menos justa esa mayoría. ¿En qué podría cambiar eso? Senador. ¿Qué puede ¿Perdón? cambiar? ¿Eso qué puede cambiar las cosas? Yo te diría la importancia política que tiene un gran respaldo, digamos, más allá del quórum exigido. Tiene más fuerza moral, no jurídica, porque la fuerza jurídica la tiene igual, basta el cumplimiento del mínimo de votos necesario. Pero obviamente no es lo mismo pasar al justo que pasar con una fuerza más allá del quórum explícito establecido en la Constitución. Entonces, creo que eso es lo que hay que ver mañana, cuántos otros senadores se suman de los que hoy día previsiblemente le están dando ya la mayoría a este proyecto para que se apruebe en el Senado, en la sala. Ahora, la otra variante o la otra variable es la de la acusación constitucional, porque todavía hasta donde entiendo, no está presentada formalmente. Hay una idea que se sociabiliza y no todos han dado el apoyo desde la oposición. ¿Cuál es su específica postura al respecto? Mire, hace tiempo que veníamos estudiando, conversando con algunos parlamentarios una eventual acusación constitucional hacia el presidente Piñera. La verdad es que hay una situación límite y yo creo que más allá, obviamente hay que ver la viabilidad, hay que ver cuántas personas se suman,
pero ha habido una serie sucesiva de hechos y situaciones donde nosotros creemos que hay responsabilidad importante del presidente de la República en el manejo de la pandemia, particularmente en el manejo de la pandemia, desde la incorporación de los niños a la escuela, el tema de las vacaciones, por poner la petición que le hizo el Congreso de cerrar las fronteras, cerrar los aeropuertos, para qué decir la ayuda económica que del gobierno no ha salido, hemos tenido que usar ¿Pero este cuál camino. sería el sustento jurídico específico que usted cree que sobre el cual hay que acusar al presidente Piñera? Hoy día hay dos causales que se puede acusar al presidente de la República. Uno, haber infringido abiertamente la Constitución o las leyes, y la otra, haber comprometido gravemente la seguridad de la nación. ¿En qué infringieron las leyes? ¿En qué se infringieron las leyes en su juicio? Claro, o sea, si es que se hace la acusación, esto se está estudiando, creo que hay que ser muy prolijo en eso. Por lo menos nosotros estamos participando de ese estudio con nuestros abogados, con quienes nos asesoran en esta materia también. Creemos que se puede haber, es cierto, infringido abiertamente la Constitución o la ley. De alguna manera, esas son la causal que hoy día, al menos algún grupo... Esa es la causal que se invoca, pero ¿se respalda en qué? Está estudiando eso. ¿Perdón? Esa es la causal que se invoca, que está escrita, pero hay que justificarla con un hecho. ¿Qué hecho del presidente Piñera justifica invocar esa causal? Bueno, lo que se está estudiando hoy día es algunas normas, obligaciones que tiene el presidente de la República, quien es el administrador, ¿cierto? Y quien está a cargo, el jefe del gobierno, el administrador del Estado. Y hay obligaciones del Estado, que es la causal que se está viendo, que no se han cumplido. Por ejemplo, dar protección a la población y a la familia, lo señala expresamente la Constitución en su artículo primero. No darla, protección. Sí. ¿No la ha dado o no la ha dado como a ustedes les gustaría darla, o cómo creen que lo harían ustedes si fueran gobierno? ¿O no hay protección definitivamente? Bueno, eso siempre es un criterio relativo al que usted señala. Yo creo que no la ha dado, no ha existido la voluntad pudiendo darla. Lo más grave es que a juicio nuestro se podría haber dado una protección mayor, y obviamente eso hoy día no está ocurriendo. Pero debo ser bien honesto con usted, Matías, en la discusión y el estudio no está acabado. Esos son los elementos de juicio que hasta ahora, por lo menos, yo he visto y que se están analizando. Sí. Jaime, pero puede haber otros. Sí. Jaime, ¿no es peligroso establecer como forma de actuar política el que, por ejemplo, un presidente, por ejemplo, que sea negacionista, que diga aquí, ¿qué pandemia? ¿Qué pobres? ¿Qué personas sin trabajo? A decir, mire, nosotros vamos a dar con tales y tales cuales requisitos que no resulten como uno quisiera. Pero son dos escenarios distintos. Entonces se le pregunto si es bueno inaugurar un sistema o seguir adelante con un sistema de ejecución de, por ejemplo, destituir a un presidente de la República porque no actúa como a ustedes les gusta, que es legítimo que no les guste. Pero llevar a una destitución, ¿no le parece a usted que es proporcional a la falla que ustedes estiman que políticamente ha cometido el presidente? Para serle bien honesto, no. Yo creo que en cualquier país con un sistema de gobierno distinto, no donde hay un presidente que es casi como un rey, como un monarca, un presidente como Piñera hubiera caído en un régimen semipresidencial, en un régimen parlamentario. Pero sería menos crítico que cayera en un sistema como el que tenemos. No, sin duda, pero para eso está la acusación constitucional, para eso está la renuncia, porque hay situaciones límite. Habiendo recursos y no teniendo el presidente la voluntad de llegar con esos recursos, hay fondos soberanos, hay capacidad de endeudamiento todavía por parte del Estado, hay posibilidad de recaudar mayor tributación, mayores impuestos. Hay grandes, corporaciones y empresas que durante la pandemia obtuvieron importantes utilidades con ayuda del Estado, o sea, con postergación de pago de impuestos, con depreciación acelerada, instantánea, con FOGAPE ayudado por el Estado, con rebajas en los impuestos, por ejemplo, el impuesto de ley de timbre y estampilla, varios centenas de millones de dólares rebajados, postergación de pago de IVA. O sea, grandes corporaciones en este país están ganando miles de millones de pesos en medio de la pandemia, y hay otra gente que el Estado, mandado por el presidente Piñera, no los deja
obtener ni siquiera sus recursos previsionales estableciendo el requerimiento. O no llega, que es lo que nos hubiera gustado a todos, con una renta familiar de emergencia, habiendo recursos de acuerdo a nuestros estudios para eso. Entonces, que la semana, Jaime, límite. Por lo menos yo lo encuentro límite. El que la semana pasada, por ejemplo, el gobierno, asumiendo el error de haber puesto demasiados requisitos para las ayudas, no es que no haya puesto, porque hay 8.000 millones de dólares, entiendo, hasta donde ya se han gastado, pero con requisitos a veces efectivamente muy complejos, difíciles de entender, difíciles de ejecutar, de cumplir los requisitos. Haciendo esa autocrítica, el gobierno el otro día amplía sin requisitos el IFE al 80% de las familias que están o de las personas que están en este registro social de hogares. ¿Esa corrección no amerita dialogar en vez de acusar con lo crítico que significa en un país como Chile acusar a un presidente? Yo le diría que esa corrección que señala que va a cometer el presidente o el gobierno, me parece muy bien que lo haga, se le ha dicho durante casi un año al presidente. Casi un año, desde la primera discusión del primer recurso que fue los 65 pesos que celebraba el ministro Briones y el ministro Sichel en la Cámara cuando lograron esa aprobación, con el voto en contra mía al menos, porque me parecía que había obviamente mucha mayor capacidad económica en el país, pero en ayuda de la gente. Ese bono de 65.000 pesos se tradujo en 51.000 pesos por familia. El bono de 100 del IFE se traduce en 71.000 pesos. Hay un informe muy interesante del Ministerio de Desarrollo Social, donde todo lo que plantea el gobierno, las grandes cifras que normalmente los anuncios coloca Piñera, termina reducido siempre por letra respóndame, si el presidente hace... Hoy día, que me quedan 2 minutitos. Derechamente a usted de que eso se vaya a implementar y vaya a hacer como dice el gobierno, porque siempre termina la gente... ¿Y no sería bueno esperar a ver si se cumple antes de acusar? Se lo planteo ¿por qué? Derechamente. Porque una acusación constitucional hace que las cosas se polaricen, hace que el ambiente, la amistad cívica, la posibilidad de diálogo sean más difíciles. Y estamos en el preámbulo de un proceso particularmente delicado e importante, que es una convención constituyente donde hay que tratar de allegar ideas comunes para diseñar un país hacia adelante. ¿No será peor el remedio que la enfermedad si ustedes creen que es bueno acusarlo y cuidar el ambiente, esperar que se den las situaciones? Yo creo que en una situación de normalidad, pero hoy día no estamos en una situación de normalidad. Yo creo que es tremendamente grave lo que hace el presidente, que se niega sistemáticamente durante un año a dialogar, digamos, no a imponer cosas. Se le ha planteado una y otra vez, ¿dónde va hoy día el presidente que efectivamente ha ido aumentando la ayuda en el bono clase media, en el IFE, en fin? Se lo hemos planteado, la gente ha sufrido, aquí hay gente que ha muerto, que podría haberse evitado el sufrimiento durante meses. En todas partes ha muerto gente. ¿Dónde no ha muerto gente? Por supuesto. Si yo no voy a acusar al presidente de homicidio, obviamente no voy a tener esa actitud, pero ha habido un gobierno negligente en lo económico, que ha sido tremendamente generoso con las grandes empresas. Y esa contradicción yo no estoy dispuesto a aceptar. Perfecto. Y hoy día una acusación constitucional es una salida frente a una situación de esta naturaleza. Es él el que está hoy día levantando y atizando los ánimos, llevando el requerimiento al Tribunal Constitucional cuando el 80% del Parlamento que escucha a la ciudadanía le está diciendo que no lo haga, que vamos por el tercer retiro. Y él, no sé por qué, toma una decisión. Dice que tiene que cumplir la Constitución, pero no la cumplió en el primer retiro, o sea, está lleno de contradicciones. Entonces yo creo que pero si no la verdad cumplió, es que hoy día está provocando es más bien el presidente. Lo último, porque realmente estoy pasado de tiempo. Si él estimara en su conciencia de que tiene que hacerlo porque es su obligación con la Constitución, ¿eso no es un atenuante para evitar una acusación? Porque claro, a lo mejor dice, la primera no lo hizo, hay una contradicción, efectivamente la puede haber, pero ¿usted estima que al sobrepasar las facultades exclusivas del presidente de la República en materia de gasto, no debe el presidente o la presidenta en su momento ir a un tribunal constitucional? Mire, a mí no me complica. Yo creo que no es causal el hecho que el presidente haga el requerimiento. Yo le reconozco eso. No es causal para acusarlo constitucionalmente el uso de una facultad. Yo por lo menos soy partidario de este estudio de acusación constitucional y de ir hacia adelante por la serie de medidas en materia sanitaria que no ha tomado, pese a estar informado, y por la ayuda económica que no ha llegado. Perfecto. Pero el solo hecho de requerir al tribunal es uso de una facultad y yo en eso no me pierdo. No por eso, pero sí por lo otro. Sí por le ha hecho sufrir al pueblo de Chile, creo que en demasía, pudiendo haber habido una mejor consideración sanitaria y económica, y no lo hace, más bien ayuda a las grandes empresas.
y yo no estoy de acuerdo con eso y me parece grave. Jaime Mulet, presidente del Frente Regionalista Verde, muchísimas gracias por esta conversación esta noche. Que esté muy bien. A usted, Matías, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en vía pública. Estábamos revisando ahí datos, antecedentes de acusaciones constitucionales desde el 80 en adelante, desde el regreso a la democracia, Constitución del 80, pero desde el regreso a la democracia, la verdad que son no sé, una veintena aproximadamente, menos de 20, 15 aproximadamente, entre ellas el propio presidente de la República, que fue acusado en este segundo mandato constitucionalmente una vez ya el 19 de noviembre de 2019. En ese momento se acogió la cuestión previa, es decir, no prosperó, no siguió adelante en la Cámara de Diputados, no se llegó a acusar. Pero ahora tampoco la acusación es concreta, pero políticamente se empieza a generar un ambiente de, incluso hasta que hablan los candidatos presidenciales, un ambiente que vale la pena entonces averiguar de qué se trata, de qué estamos hablando, cuáles pueden ser los efectos. Para eso vamos a conversar ese tiempo que nos llamábamos y requeríamos la ayuda del profesor Cristian Riego, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Portales. Cristian, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, la acusación constitucional, tal cual como se debe enseñar en una escuela de Derecho, imagino, porque debe ser una medida súper excepcional, porque es in extremis, cuáles son los efectos que tiene y si a tu juicio este caso allega los suficientes respaldos jurídicos para que se considere, se tome, se vote. A ver, yo creo que vale la pena mencionar que la acusación constitucional del presidente de la República es un poco distinta a la de los ministros de Estado, que son las que hemos visto prosperar hasta la fecha. Claro. Porque requiere primero quórum más altos. En el caso de la Cámara de Diputados requiere la mayoría de los miembros en ejercicio, a diferencia de las otras acusaciones que requieren la mayoría de los miembros presentes. Y sobre todo en el Senado requiere no la mayoría, sino 2/3, lo cual hace que sea muy difícil que se apruebe esta acusación. Lo cual, perdón, en muchos casos además se transforman en saludos a la bandera, al tener esos grandes quórum. Exacto. La verdad es que es muy difícil. Yo diría que actualmente es prácticamente inimaginable que esta acusación fuera aprobada. Pero además los fundamentos, las causales para la acusación son más estrictas en el caso del presidente. Por ejemplo, en el caso de los ministros de Estado hay varias causales, pero para mencionar una que es parecida, basta con que el ministro sea acusado por no aplicar una ley. En cambio, en el caso del presidente de la República, tiene que acreditarse que el presidente ha violado la ley o la Constitución, lo cual es más grave, digámoslo así. En consecuencia, yo creo que estamos en un escenario, digámoslo así, acusar constitucionalmente al presidente de la República mucho más dramático desde el punto de vista legal, pero además yo diría desde el punto de vista político. Nadie duda, creo yo, que una acusación constitucional que prospere y que por lo tanto pudiera poner término al mandato del presidente y dar lugar a una nueva elección eventualmente, significaría una enorme crisis política. Por lo tanto, se trata de un asunto muy serio. A mí me da la impresión de que los que lo están promoviendo están seguros de que no va a prosperar. Por lo tanto, no se están haciendo cargo de las consecuencias que pudiera tener, lo cual hace que sea, digamos, menos en serio, porque yo creo que si ellos pensaran que realmente puede prosperar, lo pensarían 2 veces. No creo que nadie quiera a esta altura generar una crisis política justo antes de una elección que además va a suponer la elección de una asamblea constituyente, de una convención constituyente, y de un presidente al que además le queda relativamente poco tiempo para completar su mandato. A ti, Cristian, siento que te parece más una acción política que jurídica, ¿no? Siendo que esto es una herramienta estrictamente jurídica, aunque pueda tener alcances políticos. Pero a ti te parece que, creo que voy a, con tus palabras, tratar de ser exactos, si creyeran que va a llegar el agua o la sangre del río y que se va a destituir a la persona en cuestión, no llevarían adelante esta acusación. ¿Eso crees tú? Sí, yo no diría tanto que... Porque la acusación constitucional es en parte jurídica, pero también tiene componentes políticos. Sí. Yo diría que es una mixtura.
No, yo diría que hay acusaciones constitucionales en serio, o sea, que pretenden realmente destituir al presidente, y acusaciones constitucionales que más bien son una oportunidad política de generar un cierto debate, a lo mejor de ganar algunos puntos, de darse a conocer por parte de algunos políticos. Y yo creo que esta acusación constitucional es una acusación constitucional del segundo tipo. Es una acusación constitucional que no pretende destituir al presidente, sino que lo que pretende es probablemente llamar la atención, marcar algunos puntos de crítica y generar atención en una circunstancia especialmente crispada y difícil. Si eso es así, si fuese así, no sería muy proporcional la herramienta, claro, para hacerse conocer y hacerse notar. Hay formas de hacerse notar, pero esta tendría un costo de crisis política que podría pagar Chile. Hemos visto países tan cercanos como Perú, que uno de los problemas que tiene es de crisis institucional de ese tipo, que vacan, como le llaman ellos, vacan a los presidentes con una facilidad enorme y tenemos 4 presidentes en 5 años y cosas de ese estilo. Si fuese solamente para darse a conocer, sería particularmente frívolo, si fuese así. Bueno, yo creo que los sistemas políticos, no solo de Chile, también de otros países, pero en el caso de Chile, han entrado en una dinámica muy autodestructiva, porque en este caso, por ejemplo, la oposición, como piensa y tiene razón, que el gobierno convoca un gran rechazo, cree que se pone del lado del público al manifestar, al expresar ese rechazo. Pero en realidad el rechazo no es solo contra el presidente de la República, es contra toda la clase política. Y probablemente este tipo de actividades, como la acusación constitucional que no se ve seria, que no se ve sincera, digámoslo así, si bien es cierto, a lo mejor puede empatizar con la mala voluntad que el público o parte del público le tiene al presidente, también acrecienta la mala voluntad y la desconfianza que el público le tiene a todos los políticos. Entonces, yo creo que los políticos que piensan que se van a hacer populares a partir de esto, están manifestando más bien una cierta desesperación con el rechazo que el público les manifiesta, más que una actuación inteligente que les pueda realmente garantizar algún impacto positivo. Yo creo que después de este tipo de actuaciones, en que se ve poca seriedad, frivolidad, probablemente los únicos que puedan ganar algo de apoyo son los candidatos antipolítica, ¿cierto? Que se logran te estás refiriendo que están fuera del sistema. A ver si te interpreto bien. Este tipo de acusaciones, como tú las has narrado, como a ti te parece que son, esta en particular a tu juicio, puede llevar a, por ejemplo, candidatos más de corte populista, antipolítica, la clase, esto viene de la historia de Chile también y todos los países, estos políticos que llegan a barrer a los otros políticos, o los candidatos que dicen que ellos no son políticos. ¿A eso te refieres tú? Exactamente. Yo creo que los políticos, digámoslo así, más del sistema, que apoyen esta acusación constitucional, no se equivoquen creyendo que esto le va a traer beneficios, dado que el presidente es impopular, sino que creo que esto les va a traer beneficios a los candidatos que están fuera del sistema o que se autoproclaman fuera del sistema, porque este tipo de actuaciones desprestigian a toda la política. Si bien es cierto, claro, manifiestan la debilidad del presidente, sin duda, ¿cierto? Sin duda. Eso es una evidencia que está en todas las encuestas, ¿no? Claro, hoy día cualquiera se le atreve al presidente, porque el presidente tiene muy poco apoyo. Pero aquellos que se le atreven no necesariamente ganan popularidad, sino que pueden incluso disminuirla en favor de los que en realidad están jugando otro juego, que es el juego del populismo y de la antipolítica. Cristian, conversábamos recién con el diputado Mulet y planteaba que una de las causales que él ve, hay que estudiarla, dice todavía, pero que él avisora, es que tiene que ver, o al menos que él lo convoca, tiene que ver con que no ha habido la suficiente ayuda, no ha habido ayuda. Entonces uno le plantea, bueno, sí ha habido ayuda, a lo mejor no es la suficiente, y a lo mejor no por las vías que a ustedes les gustaría, pero que ha habido ayuda, ha habido, pues, desde los criticados 65.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista jurídico, de un juicio como es esto, un juicio político, cuando uno le dice, usted no ha ayudado a la gente? Yo digo, sí, se lo ha ayudado. No, es que lo ha ayudado poco. Bueno, pero eso no es que no lo ha ayudado. ¿Cómo se zanja? Tiene que ser taxativamente claro que no ha ayudado y que ha abandonado a la población y que ha incumplido esa ley. O sea, a ver, claramente esa crítica política es una crítica política legítima, sí, que se puede expresar a través de los medios de comunicación
y que debiera ser motivo de discusión en la campaña electoral, ¿cierto? Y que el público Por ejemplo, vote, si le la gusta. campaña parlamentaria. Claro. Pero la verdad es que no veo cómo una crítica de ese tipo pueda satisfacer el estándar establecido en la ley, que es que el presidente haya violado la ley o violado la Constitución. No existe en la ley ni en la Constitución un mandato de ayudar con dinero, digamos, o tampoco indica cuánto dinero debe entregarse, que uno pudiese decir el presidente ha violado. Uno puede estar en desacuerdo, puede pensar que el presidente se ha quedado corto, que ha sido insensible, pero nada de eso puede llegar a constituir la causal de violación de la ley o la Constitución. Y si el día de mañana, que yo creo que no hay posibilidad de que eso ocurriera, hubiese una mayoría que determinara que eso ha ocurrido, sería un fraude, como lo fue, por ejemplo, la destitución de la presidenta Dilma en Brasil. Claro, me acordé de eso mismo hoy día en la tarde, que fue... Claro. Por otras razones, invocaron otras razones que las que había de fondo. Política de destituirla, claro, pero no se cumplían las causales establecidas en la Constitución. Bueno, se hizo un acto de fuerza basado en la mayoría, claro, que yo creo que deterioró mucho las relaciones institucionales y la institucionalidad de Brasil, y como digo, los que creyeron que se iban a hacer populares destituyendo a la presidenta Dilma, que era impopular, no se hicieron populares, sino que ganó Bolsonaro la elección siguiente, que es un hombre que los detesta a todos ellos por igual. Claro, porque aquí estamos frente a un juicio que no va a tener que verse las caras con un tribunal independiente o profesional, sino más bien el tribunal es también un órgano político, partidista, que también es opositor o favorable a un gobierno. Entonces, eso dificulta más las cosas, porque como están dadas también, hemos visto que a los políticos, a muchos de ellos, les complica mucho ir en contra de, por ejemplo, las redes sociales. Tienen miedo, lo hemos visto, no es una interpretación. Hemos visto cómo los amenazan antes de votar, antes de presentar una indicación. Entonces, ¿ese es un contexto de juicio para un abogado como tú? Yo creo que, claro, que esto no... O sea, digamos, de partida es tan evidente que la causal no satisface los requerimientos de la ley, y ya eso hace que el juicio no vaya a ser un juicio serio, sino que va a ser un juicio, digamos, que parte desde una lógica de vulneración de la Constitución. Y entonces, aunque llegara a completar la mayoría, si se llegara a cumplir, cosa que yo no creo que es posible, estamos hablando de una hipótesis, si se llegara a destituir al presidente de la República por 2/3, sabiendo todo el mundo que no hay una violación específica y concreta de la ley y la Constitución, la debacle institucional sería enorme. Y a mí me parece que eso dejaría a un paso la posibilidad de un gobierno, digamos, de tipo populista, antiliberal y eventualmente de alguna visión extrema. Me parece que sería un desastre para todos nosotros y también para los políticos que participen en ese enjuague. ¿Qué sostienes tú, Cristian, como profesor de Derecho en la Universidad de Diego Portales, el que es uno de los argumentos con los cuales hay que llevar o habría que llevar al presidente de la República a ser acusado, a una acusación constitucional, es por recurrir al Tribunal Constitucional, que es una de sus facultades? Más que una de sus facultades, probablemente es una de sus obligaciones. Si él estima que se está vulnerando con una ley la Constitución, yo no sé si es prerrogativa libre o está obligado a llevarlo al Tribunal Constitucional. Quiero que me expliques eso. Y si está obligado a llevarlo, difícil entender que por esa razón se le acuse. Hay una suerte de contrasentido allí. No, el presidente no está obligado a llevarlo al Tribunal Constitucional porque de partida la apreciación de la inconstitucionalidad es muy discutible, ¿cierto? De hecho, la mayoría del Congreso ha considerado que no es inconstitucional, con lo cual ya hay una cierta plausibilidad de que la ley es constitucional. Por lo tanto, nunca está el presidente obligado a llevarlo al Tribunal Constitucional. Muy buen Ahora, punto. lo que sí es evidente es que llevarlo al Tribunal Constitucional, pudiendo ser criticable, pudiendo ser inoportuno, no puede ser nunca un acto ilegal. Recordemos que, bueno, la Constitución dice acto ilegal, o sea, ilegalidad o violación de la Constitución, o sea, violación de la ley de la Constitución, o ¿cierto?, poner en peligro la seguridad nacional o el honor de la patria. Esas son las 4 causales. Y en ningún caso, llevar una ley que ha sido aprobada en el Tribunal Constitucional
puede constituir ninguna de estas causales. Entonces, digámoslo así, es muy grave esto, porque si fuera serio sería muy grave. El que la política no sea seria también es grave, pero de otra manera. O sea, yo creo que los parlamentarios que apoyan esta acusación están ellos incurriendo en una grave vulneración de la Constitución. A ver. Porque no están afirmando hechos que constituyan la causal que están invocando, y por lo tanto están llamando a que por la vía de una mayoría, que es una cuestión que, como digo, se ha vuelto de moda en estos tiempos populistas. O sea, los populistas creen que la mayoría puede hacer cualquier cosa. Y quienes creemos que la democracia es fundamental, pero que también existen otros principios, como son las garantías individuales, como es el valor de la institucionalidad, creemos que la mayoría no puede hacer cualquier cosa. La mayoría manda, pero manda en el contexto de unas normas. Y entonces aquí lo que están diciendo es, si nosotros tenemos la mayoría, podemos saltarnos las normas. Que es, yo diría, una más de las manifestaciones que estamos viendo en distintas partes del mundo, en que los líderes, digamos, populistas están pretendiendo ejercer lo que se llama una democracia iliberal, o sea, una democracia a la que no le importan las normas, en que solo importa la voluntad mayoritaria. Por último, Cristian, en términos concretos, ¿qué es lo que dice la Constitución en el evento que se apruebe una acusación de la cual tú crees que no tiene ninguna posibilidad? Pero si eso ocurriera... Bueno, hay todo un sistema, claro, de subrogación del presidente, hay una prelación, sí, y un procedimiento para que tenga continuidad el sistema institucional, ¿cierto? O sea, desde el punto institucional está resuelto, sí, la forma en que continuaría el sistema institucional. Lo que no está resuelto, o lo que sería muy problemático, es la crisis política que habría, a pesar de que, ¿cierto?, asumiría un ministro en calidad de vicepresidente, y de ahí tendría que desarrollar una serie de actividades para cubrir el cargo, digamos, apropiadamente. Pero la crisis política que se desataría, no sabemos cuáles pueden ser sus consecuencias, más aún en el contexto actual en el que estamos enfrentando elecciones, convención constitucional, y por lo tanto esto sería un desastre. Y además, en medio de una pandemia y una crisis económica, la verdad es que es de loco. Cristian Riego, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Diego Portales, muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestro llamado para aclarar conceptos, sobre todo en un desafío jurídico como el que tenemos enfrente. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Chao, buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. Espéranos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámara conectada a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla principal de nuestro estudio para revisar nuestro portal de noticias24horas.cl. Ahí está, mire, pum. Semana 20 de combustibles al alza. Venimos siguiéndolo desde la semana pasada ya. Ojo, nueva alza, nueva subida de precios para este jueves. Detalles en 24horas.cl. ¿Quieres saber del tiempo? Pues bien, aquí está el tiempo. El termómetro indica que en este momento en la región metropolitana hay 10 grados. Está fresquito afuera. Sí, está fresco. Cielo despejado, 10 grados. Para mañana y pasado en esta región tendremos jueves máxima probable de 20 grados, cielo parcial. Y el viernes cielo despejado y una máxima probable de 23 grados. ¿Revisamos otras regiones, le parece? Pues bien, vamos a Rapa Nui, región de Valparaíso, la isla de Pascua. Cielo parcial, máxima probable de 25 grados. Y nublado estarán Los Vilos, región de Coquimbo, que tendrá una máxima probable de 21 grados. Una vida marcada por el dolor y el éxito fue la que tuvo la inmensa Nina Simone, quien soñó en convertirse en la primera pianista negra de música clásica. Pero el destino le tenía preparado otro rumbo.
convirtiéndose en una de las voces de la revolución por los derechos civiles, mucho más importante que ser pianista de cualquier índole, ser representante, ser líder en parte de un movimiento de derechos sociales para su pueblo, para su gente, para su raza, es realmente marcador. Nina Simone fue una compositora y una cantante de blues, soul, rhythm y blues, nominada al Grammy en múltiples ocasiones, miembro del Salón de la Fama desde el año 2000. La cantante murió el 21 de abril de 2003, a los 70 años, producto de un cáncer, y hoy la recordamos con Put a Spell on You. Con esto despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches. Gracias por venir.